Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel, Pachacútec. Y como siempre es una gran bendición de poder seguir con ustedes a través de nuestros devocionales diarios. Y el día de hoy nos vamos a detener en el Salmo 22 y tenemos que decir algo muy importante antes de considerar estos versículos que vamos a ver, 31 versículos en total. Antes de poder seguir adelante, quiero decirles que nos encontramos en los próximos dos salmos con unas joyas preciosísimas. Realmente lo que vamos a ver en Salmo 22 y 23 es algo grandioso. Salmo 22 nos va a mostrar en este día lo que hizo Jesús por nosotros, todos los sufrimientos del Mesías, y Salmo 23 vamos a considerar lo que hace Dios por nosotros día a día como pastor, como nuestro buen pastor. Y es interesante que la forma de analizar estos versículos, estos 31 versículos del Salmo 22, me anima muchísimo porque hay un contraste entre lo que va a pasar. Pues primero empieza en una forma tan abrupta, tan fuerte a describir el salmista lo que estaba pasando. Describe sufrimiento, pero inmediatamente describe quién es Dios, dónde está Dios. Vuelve al mismo sentido, qué es lo que está pasando, cuáles son sus sufrimientos. Es un salmo mesiánico, podríamos decir, es enfocado al Mesías, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a experimentar, e inmediatamente, una vez más, vuelve a hablar de quién es Dios, qué hizo Dios, cómo le favoreció Dios. Entonces, lo que yo quiero decirte antes de leer este salmo es que si bien lo escribió David, que pudo encontrarse en muchas situaciones difíciles, si bien sabemos que David fue más allá de sí mismo, es un salmo que enfocaba al Mesías, a Cristo Jesús. También puedo decir que es un salmo que nos identifica a nosotros también en las épocas tan difíciles que podemos experimentar. Tenemos que reconocer siempre dónde está Dios, qué hace Dios, qué hizo Dios, qué hará Dios. Entonces, detengámonos pausadamente y consideremos en cortos minutos esta joya preciosa que tenemos a través del Salmo 22. Versos 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora, escucha esto. David empieza este salmo abruptamente, como lo acabo de decir. De un momento a otro empieza a repetir en dos ocasiones: Dios mío, ¿ok? David nos ha asegurado a través de sus escritos que la relación que él tuvo con el Señor fue una relación profunda. No fue una relación religiosa, no fue una relación pasajera, no fue una relación simple, sino fue una relación profunda. David conocía realmente quién era Dios, dónde estaba Dios, qué hacía Dios en favor de él. David había hecho de Dios su Dios, como también lo vamos a ver en el Salmo 23. Pero interesantemente, el Dios personal que tenía David y que conocía David, David sintió algo que ese Dios estaba no presente en las situaciones angustiantes en las que se encontró. David se encontró en situaciones difíciles antes del reino, durante el reino. David pasó cosas muy duras. Y quiero decirte algo: si tú vas a los evangelios y analizamos la vida de nuestro Señor, de Cristo Jesús, nos damos cuenta que la relación que Él y el Padre tenían era una relación profunda. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Jesús anhelaba el rostro de Dios cada día. Muy de mañana estaba teniendo comunión con el Padre, muy de noche estaba teniendo comunión con el Padre. La relación de Jesús con su Padre era una relación profunda, no ligera, no religiosa, como lo acabamos de decir de David. Entonces, ese salmo aplica al Mesías también en cuanto a su relación con Dios. Ahora, es algo interesante. David dice: Dios mío, Dios mío. Jesús dijo lo mismo, citó estas palabras, y lo que sigue es esto: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Tanto David en una época de su vida sintió
la ausencia de Dios, que Dios le había desamparado, dejado de lado. Jesús sintió lo mismo. Ahora, ¿cuándo es que Jesús sintió esto? Lo vemos en los evangelios. Jesús sintió esto en la cruz, cuando estaba dando su vida por ti, por mí, como dice en el Nuevo Testamento, estaba reconciliando al mundo con nuestro Padre. Es ahí donde Jesús sintió desamparado. Y es interesante, David menciona aquí en este salmo y dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mira lo que describe enfocándose en sí mismo y mirando hacia años más adelante, 1000 años más adelante, cuando venía Jesús. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora, si tú ves el momento previo a la crucifixión, antes de que Jesús sea detenido y todo, Jesús estaba orando. Jesús estaba en Getsemaní derramando todo de sí delante de Dios. O sea, el tiempo de comunión de Jesús con su Padre fue un tiempo profundo. Pero aún en ese tiempo Jesús sintió que el Señor estaba distante. David también hubo tiempos donde sintió que Dios estaba distante. Escucha, vamos a ver en un ratito más qué es lo que sucede. ¿Por qué el Señor permite la aflicción? ¿Por qué vienen esas pruebas tan difíciles en nuestras vidas cuando realmente no las queremos? Pero David ha descrito en los primeros 2 versículos cómo se sentía desamparado, enfocándose a lo que estaba pasando, lo que pasaría en el futuro con el Mesías. Pero inmediatamente me encantan esos 2 versículos que siguen, 3 y 4. Mira lo que expresa el salmista: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Las muchas pruebas, escucha esto, las muchas pruebas nos pueden hacer dudar de la presencia o ayuda de Dios. Eso lo hemos vivido o lo hemos escuchado de otras personas. Las muchas pruebas nos pueden hacer dudar acerca de la presencia o ayuda de Dios para nosotros, pero nunca jamás deben hacernos dudar de su santidad. Que el santo, escucha esto, el santo de Israel está en control y él tiene un tiempo. David lo expresa de esta manera. El salmista nos dice: pero tú eres santo. Acaba de decir en los primeros 2 versículos: ¿por qué me has desamparado? E inmediatamente le dice: pero tú eres santo, tú eres santo. Y es interesante, tú habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Y es interesante, el salmista está diciendo de sí mismo: ¿sabes qué? Aunque las muchas pruebas vengan, aunque sientas desamparado, aunque yo me sienta desamparado, Dios está en control, el Santo de Israel está en control y el Santo de Israel tiene un tiempo. Y eso es muy importante en nuestra vida como creyentes. El Señor tiene un tiempo. Dios permitió la agonía de su Hijo con un propósito, pero tuvo un tiempo para esa agonía. Y como dice el libro de Filipenses, me voy a adelantar un poquito, como dice el libro de Filipenses, cuando Jesús se humilló, cuando Jesús se despojó, cuando dejó todo de sí, por ti y por mí, para reconciliarnos con el Padre, dice que el Señor le exaltó hasta lo sumo. El Señor tiene un tiempo en el cual permite que seamos probados, pero también tiene un tiempo para exaltarnos, para ser exaltados. Así como somos probados, y si somos aprobados, seremos exaltados por el Dios mismo. Y David lo está expresando aquí en una manera profunda. Versos 5 y hasta el 8, leen conmigo: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora, escucha esto. David está diciendo algo que sucedió en el pasado, algo que sucedió con sus padres, y lo vemos desde la salida de Egipto. David probablemente se estaba refiriendo a eso. Dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. David está diciendo: en la aflicción, en las pruebas, en las duras pruebas, nuestra confianza siempre depositada en el Señor. Y David trae a su mente algo que podemos imaginar también, si este salmo está enfocando obviamente a los sufrimientos del Mesías, algo que podemos decir. Muchas de estas palabras fueron citadas por Jesús en la cruz y camino a la cruz. Y hay algo interesante, algo que podemos decir
que en la agonía de Jesús, Jesús tenía en mente toda la palabra del Señor. Todo el Antiguo Testamento estaba en su mente y probablemente estaba en su naturaleza humana. Obviamente Jesús estaba trayendo a su mente todas las aflicciones del pueblo de Israel, cómo clamaron a Dios y fueron librados, y Jesús mismo sabía que sería librado de esta prueba, de este proceso de muerte tan difícil. Y es algo que tú y yo tenemos que saber. Tenemos que experimentar pruebas, son necesarias, pero en ese tiempo nuestro clamor a Dios, nuestra confianza en Él debe crecer completamente. Y sabes que si clamamos a Él, seremos librados. Si confiamos en Él, no seremos avergonzados. Ahora, me causa interés lo que dice el versículo 6, cuando David describe y dice, mas yo soy gusano y no hombre. David tenía muy claro quién era. Okay. David literalmente no era un gusano. David tampoco era una pulga, pero lo dijo. Se comparó de esa forma. Y esto es interesante. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de Filipenses que se despojó. Él dejó su naturaleza divina y vino y se identificó con nosotros. Se hizo hombre. Ahora, Él dejó su reino, su trono, y vino y literalmente dio todo por nosotros. Ahora, el salmista está enfocando aquí algo que pasó Jesús. Él dice que fue en verdad despreciado, fue oprobio, le escarnecieron, meneaban la cabeza, se burlaron de Él. Todo eso pasó Jesús, todo eso simplemente, ¿sabes por qué? Porque algo precioso estaba sucediendo. Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo. A ti y a mí nos estaba atrayendo a Él. El ser atraídos hacia Dios, el ser reconciliados con Dios, tuvo un alto precio. El Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, tuvo que sufrir, tuvo que ser despreciado, abandonado, desamparado, burlado. Todo eso pasó nuestro Señor. ¿Sabes por quién? Por ti y por mí. Por ti y por mí. Pero es interesante, David acaba de decir una vez más los sufrimientos del Mesías, o los sufrimientos también que él tuvo que experimentar. Pero inmediatamente me encanta lo que sucede, versos 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versos 1 y 2 mencionan sufrimiento. Versos 3 y 4 mencionan quién es Dios y dónde está Dios y qué hace Dios y cuándo actúa Dios. Versos 5 al 6 nos muestran un poco, verso 5 nos muestra la confianza que debemos depositar en Dios. Versos 6 al 8 una vez más estamos viendo los sufrimientos, el escarnio que pasó Jesús. Y en versos 9 al 11 una vez más vemos cómo actúa Dios. El salmista está diciendo, ¿sabes qué? Dios está en control de nuestras vidas desde siempre, en todo momento. Él es el que me sacó del vientre, Él es el que me hizo estar confiado, Él es el que me ha visto desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, dice el salmista, tú eres mi Dios. Si tú recuerdas cuando David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Ahora, cuando el salmista menciona esto, lo menciona en serio. Es interesante que nosotros estamos considerando la confianza que tenía este hombre en Dios era profunda, porque sabía que Dios estuvo en control total de su vida desde antes de nacer. Esto es maravilloso. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer y saber que Dios está en control de todo siempre. Nada escapa de sus manos, nada es casualidad. Ahora, entre versos 12 y 18, después de mostrarnos la confianza en Dios, de lo que hizo Dios, cómo le cuidó desde el vientre, una vez más describe la agonía. Léelo conmigo. Y enumera, por favor, porque hay mucha agonía, hay mucho sufrimiento. Dice, me han rodeado muchos toros. Esto era real en la vida de David y también lo fue en la vida del Mesías. Y quizás es real en tu vida todo lo que vamos a ver aquí. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi
vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue real en el salmista. Muchas veces pasó cosas tan difíciles, tan fuertes. Esto fue mucho más real en Cristo nuestro Señor. Él sufrió todo lo que tú te puedas imaginar y aún no te puedas imaginar. Muchas veces tenemos un concepto solamente de los látigos o de la crucifixión en sí misma, pero todo el escarnio, todo el sufrimiento que pasó Jesús fue mucho, y David lo describe entre versos 12 y 18 y está describiendo, wow, hay tanto sufrimiento, tanta aflicción, ¿ok? Pero es interesante, una vez más, hay una pausa para una oración profunda y real. Mira lo que dice versos 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, ¿ok? Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Qué está haciendo el salmista? Describe el sufrimiento, pero hay una pausa. Necesitamos orar, dice. Necesitamos depositar aún más nuestra confianza en Dios. Camino a la cruz, Jesús fue a Getsemaní. En serio, no podemos pasar esta vida si no estamos de rodillas constantemente, si no estamos buscando con un clamor fuerte y profundo a nuestro Dios, a nuestro Señor, si no estamos totalmente humillados delante de Él. David pide inmediatamente aquí, claramente, fortaleza, ayuda, líbrame de la espalda, de la espada de mi alma, sálvame, ayúdame, líbrame del poder del perro en mi vida. Es interesante, es claro en pedir ayuda. Y eso es algo muy importante. Tenemos que estar de rodillas porque constantemente, día a día, nos encontramos, ¿sabes en qué? En muchas aflicciones. El salmista lo expresó así: muchas son las aflicciones del justo, pero la noticia es que de cada una de ellas será librado completamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Clamar. Es lo que está haciendo aquí. En una sola palabra, el salmista está diciendo: ayúdame. Nada más. Es lo que dijo Pedro: ayúdame. Y el Señor le sacó de las aguas. Esto es muy importante. Una sola palabra y basta. Todo está en control del Señor. Versos 23 al 25. Los que teméis, 22 al 25. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Interesante, después de ser rescatado, después de ser ayudado, David expresa siempre qué es lo que haría. Un corazón agradecido expresa en gratitud, expresa realmente con acciones cómo está totalmente satisfecho y agradecido cuando hace cosas que agradan a Dios. Y David lo dice: ¿sabes qué? Tú me has ayudado, yo voy a anunciar tu nombre en medio de la congregación. Y eso es lo que hizo David. David no tuvo reparo, vergüenza en adorar al Señor. David anunció: el dulce cantorcito de Israel nos ha dejado un legado impresionante de quién es Dios, cómo actúa Dios, qué hace Dios, cómo socorre Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es lo que es nuestro llamado. Hemos sido rescatados, hemos sido librados y tenemos en verdad la necesidad de anunciar las buenas nuevas al mundo. Verso 26 dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Si recuerdas cómo empieza este salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hemos visto que hay esperanza para el desamparado. Y si hay esperanza para el desamparado, también la hay para los humildes. Comerán los humildes y serán saciados, dice aquí. Hay esperanza para los humildes y el corazón del humilde puede vivir confiado en el Señor. Se acordarán, dice versículo 27, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Hemos empezado leyendo este salmo con sufrimiento, pero quiero decirte algo: Dios usa el sufrimiento, Dios usa las aflicciones en una manera impresionante. Dios usó la aflicción de su Hijo para alcanzar al mundo.
Y es interesante cuando vemos el libro de Hebreos, dice que en la cruz del Calvario, en el rostro de Jesús había gozo, había un gozo profundo. ¿Sabes por qué? Porque estabas tú y yo, estábamos en su mente, estábamos en su corazón. En la aflicción siempre va a haber un resultado grande. Dios usa la aflicción para grandes propósitos. Usó la aflicción de su Hijo para darnos la salvación. Dios usó la aflicción de David para perfeccionar su vida y para alcanzar a muchos y para establecer un reino fuerte. Dios está usando la aflicción en tu vida para perfeccionarte a ti y a través de ti glorificarte, y no solo glorificarse a Él, y no solamente glorificarse a Él a través de tu vida, sino alcanzar a muchos y quizá usarte a ti para animar a otros más. Interesante, verso 28 hasta el final dice: porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no conocido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Interesante. Mira, termina este salmo maravilloso. En verdad, podemos estudiarlo rápidamente hoy, pero es un salmo profundo, merece más detalles, pero algo que quiero decirte: el sufrimiento de Cristo Jesús, ¿ok? El sufrimiento de Cristo Jesús tuvo un propósito. Ese propósito estamos tú y yo, nuestra salvación, nuestra redención, nuestra reconciliación con Dios. Y al ser reconciliados con Dios, tú y yo también tenemos un propósito. Los últimos versos describen algo: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? Anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A este mundo. Tú y yo tenemos que predicar el mensaje de la cruz, que Dios envió a su único Hijo, Cristo Jesús, a pasar tan grandes cosas, tanta aflicción, simplemente con un gran propósito: que tú y yo fuésemos alcanzados. No rechacemos nuestro llamado, prediquemos las buenas nuevas de salvación. Y algo con lo que quiero terminar es esto, verso 28: porque de Jehová es el reino. Quiero decirte esto: Dios, aún en la aflicción más grande como la que experimentó su Hijo, Él está en control. Dios nunca deja de estar en control. Por lo tanto, nuestra confianza nunca debe menguar. Nuestra confianza debe crecer cada día más y más en Él. Como empezó David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después David añade y dice: tú eres santo. Nuestros padres esperaron en ti, confiaron en ti y tú los libraste. Aquella persona, una vez más, aunque parezca reiterativo, es algo que la Biblia nos muestra: aquella persona que deposita su confianza en Dios jamás será avergonzada. Cristo Jesús depositó su confianza en el Padre. Mas no se haga mi voluntad, dijo, sino tu voluntad. Y sabes que se hizo la voluntad del Padre. Su Hijo tuvo que pasar la aflicción, pero su Hijo fue exaltado. Después de la aflicción viene la exaltación. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por esta joya preciosa de este salmo maravilloso. Ayúdanos, Dios, a poder cada vez más tener un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que hizo tu Hijo: reconciliarnos, ir a la cruz, sufrir tan grandes cosas, pero su sufrimiento no fue en vano. Aquí estamos, Señor, aquí seguimos, y ayúdanos a permanecer. Gracias, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia, que disfruten este día en gran manera.